Quería contarles que ya hemos planeado de alguna manera el año que viene y la idea es que sea 13 y 14 de febrero, así que vamos a estar acá el Día de los Enamorados, y, y el tema va a tener que ver con las dificultades de aprendizaje, que es un tema bastante amplio en el cual se involucra toda la cuestión escolar, desde las dificultades en la lectoescritura, porque vieron que ahora todos los niños son disléxicos supuestamente, cuando en realidad antes, digamos, o sea, bueno, ya hace rato que se descartó el tema de la dislexia, pero ahora apareció de nuevo como si fuese todos los niñitos fueran disléxicos, hasta los niños que se mueven mucho, hasta los niños que se portan, bueno, todo lo que se juega en la situación escolar y la complejidad de las cuestiones de aprendizaje, la escuela, el papel de la escuela y el vínculo de los padres y la escuela. Por otro lado, y cómo trabajar con los padres también todo el tema de la escuela, porque bueno, es toda una cuestión. Bueno, o sea que en este momento pensamos, digamos, en esto y así que ya está pensado. Tenemos temas para varios años más en realidad. Bueno, mientras yo pueda seguir viniendo y si no lo armarán ustedes. Digamos, entonces, retomando lo que veníamos diciendo que es de los dispositivos, ¿con qué dispositivos nos acercamos nosotros al paciente? ¿Qué dispositivo utilizamos? Ya es una intervención. O sea, así como uno interviene desde que levanta el teléfono y empieza a atender una llamada, y interviene cuando abre la puerta y el paciente pasa, digamos, con los padres y con el niño, ¿qué usamos como dispositivo en las primeras entrevistas y cómo encuadramos las primeras entrevistas? ¿Qué espacio le damos ahí? Eso ya es una intervención y una intervención que marca el futuro tratamiento. Es muy diferente ubicarse desde un lugar en el cual uno es algo así como el que tiene todo el saber y todo el poder y entonces se pone totalmente distante y escucha a los otros con mirada así del que está más arriba de todo, a disponerse a escuchar a otro que es otro ser humano que viene a hablar de lo que le pasa. Cuando los padres llegan terriblemente angustiados. Piensen que un padre al cual le han dicho además que el hijo tiene una patología grave, llega desesperado. La otra es que se defienda, como contabas vos ayer, y diga, bueno, no, a mí no me pasa nada, o estas madres pobres que gritaban, es hermoso tener un hijo autista, digamos, cosa que no le puede resultar hermoso a nadie, es una pura salida defensiva frente a la desesperación absoluta. Entonces, digamos, es la desmentida del sufrimiento. Entonces, si uno se pone en una posición en que no es ni juez, ni es el que, digamos, porque además no podríamos serlo. Digamos, si lo pensamos en serio y si nos ponemos realmente en los zapatos del otro, cosa que es fundamental para poder trabajar, cada uno hace lo que puede, como padre, como madre y con su propia vida en realidad. Digamos, yo estoy convencida de que a muchos de ustedes no los conozco, pero seguramente, por lo menos yo, digamos, no soy un modelo de persona en la cual digo, que los demás sean todos como yo. Ni por casualidad, qué sé yo, seguramente metí la pata 20.000 veces en mi vida y hice las cosas que pude. Y ni debió haber sido la madre perfecta, ni mucho menos. Digamos, porque es imposible, porque, digamos, si uno se entiende esto, porque me parece que es fundamental como salirse de una idea de uno es el que sabe
qué es lo que hay que hacer, y uno sabe cómo ser madre, uno sabe cómo ser padre, uno sabe cómo tiene que, digamos, yo creo que nos tenemos que disponer a escuchar y a tratar de ubicarnos en el sufrimiento del otro y en los avatares de la vida del otro, que tiene, insisto, que hace lo que puede. Yo creo que esto a la gente la ayuda como para que si se siente escuchada sin ser enjuiciada, si se siente escuchada efectivamente y si siente que se le otorga un lugar, me parece que cuando esto pasa, esa persona va a poder hablar mucho más libremente. Yo digo, nadie habla frente a un juez y van a poder volcar mucho más libremente las cosas que le pasan, con lo cual nos abren la puerta para que uno los pueda ayudar. Cuando digo que el dispositivo marca ya, tomo algo que ya plantea Foucault, que en realidad lo que él plantea, él dice, el sujeto como individuo viviente está presente solo a través de los procesos de subjetivación que lo constituyen y los dispositivos que lo inscriben y lo capturan en los mecanismos de poder. O sea, todo dispositivo es un mecanismo de poder. Si yo recibo a la gente y supongo que tienen que llenar un formulario, entonces le hago un cuestionario y me quedo en eso. Y me ubico como que yo lo voy a mirar a partir de ese cuestionario. Y al chico le hago digamos, aplico sobre el chico, sobre el niño, un protocolo. Ahí estoy usando dispositivos de poder. Digamos, son dispositivos que constituyen la situación y lo constituyen al otro. Ese otro va a ser a partir de ese dispositivo. Entonces, los papás de un niño al que habían diagnosticado en ese momento como TGD, porque en ese momento estaba mucho más difundida la cuestión del TGD y no del TEA. Entonces, claro, ambos papás médicos e investigadores, en realidad, no me acuerdo el nombre, pero eran como, no eran oncólogos, pero eran sí los que con las muestras, digamos, cuando se hace una biopsia, cosas así, bueno, podían ver qué era lo que pasaba. Entonces, no sé cómo se llama. Bueno, pero, patólogos, exactamente, ambos padres patólogos. Gente muy, muy inteligente y, digamos, y muy buena en su trabajo. Y consultaron por el hijo y sin ver al niño, les hicieron ellos un cuestionario y les dijeron que seguramente era TGD del niño. Entonces ellos me cuentan, dice, salimos y nos pusimos a llorar. Dice, estábamos muy mal, pero al rato empezamos a pensar, si nosotros para hacer un diagnóstico tardamos tanto tiempo, y con una cosa, digamos, como es la biopsia, dice, y dudamos tanto y pensamos tanto, ¿cómo con un cuestionario nos van a decir qué le pasa a mi hijo? Entonces allí decidieron que no volvían a ese lugar, pero estos padres pudieron hacer este razonamiento, que no todos los padres pueden hacer, obviamente. Entonces, yo creo que también cuando diagnosticamos, y esto también es importante, es no solo pensar las dificultades, sino las potencialidades de alguien. Cada vez que hablábamos, yo les contaba a este niñito ayer de que es otro paciente al que yo quise muchísimo, y que decía que quería estudiar inglés cuando todos decían que no, y que bueno, que todo lo hace así en el mundo. Y muchas veces que el padre sobre todo me decía, bueno, pero también papá médico, un diagnóstico, y entonces yo le decía, bueno, ¿cómo diagnosticamos que alguien tenga una voluntad de hierro? Que
Digo, bueno, porque además de todo le podrían pasar otras cosas, pero además se propone algo y lo logra, caiga quien caiga. Y bueno, eso también forma parte de él, ¿se entiende? Y es algo que puede ayudar en la vida. No, sí, y además que caiga bien a todo el mundo, que es otra cosa que también ayuda en la vida. Si alguien es requete simpático y cae bien a todo el mundo, bueno, también eso le abre caminos, más allá de que después, bueno, tenga exabruptos o dificultades. Pero yo creo que si uno se queda solo, yo por ejemplo con este niño, los padres a veces me decían, pero no entiende el doble sentido de las palabras, o le cuesta el doble sentido de las palabras, o no entiende esto de que si un niño se burla de él, no se da cuenta, por ejemplo. Y eso en ese momento era cierto. Ni entendía el doble sentido de las palabras, ni entendía si un niño... Y era, sí, una dificultad de este niño y algo a trabajar. Pero lo que yo les quería mostrar era que como contraposición a eso, él se hacía querer por todo el mundo, o sea que, bueno, algunos se burlaría, pero en general la gente lo quería. Y por otro lado, podía estudiar un fin de semana entero sin quejarse en un solo momento, cosa que es difícil que un niño haga. Y en realidad con un objetivo claro. Digamos, y estaba orgullosísimo cada vez que le iba bien y lo felicitaban, y así como se enojaba cuando no le dejaban demostrar todo lo que sabía porque había aprendido. Bueno, digamos, eso también vale, ¿se entiende? O sea, si alguien, porque si no, suponemos, miramos a alguien solo desde el lado de las dificultades. Y por otro lado, hay que tener también la, digamos, idea de que un mismo síntoma puede ser efecto de múltiples determinaciones. La otra cosa que me preocupa, no sé acá, allá se han intentado hacer, y se siguen intentando, venimos combatiendo eso, hacer screenings, o sea, tomar un enorme sector de la población o toda la población y detectar autismo, por ejemplo, como si fuese el problema nacional, que en mi país hay bastantes otros, digamos, no justamente el autismo. Entonces se dice, hagámosle, digamos, pasemos el protocolo por todos los niños de 1 año y medio del país. Van a encontrar millones de niños, digamos, van a crear millones de niños autistas. Nosotros nos venimos oponiendo a capa y espada a eso, porque es una especie de disparate mayúsculo. O sea, si uno toma niños de 1 año y medio, 2 años y hasta de 2 años y medio, y entonces evalúa determinadas coordenadas, depende de grupo social, historia de esa familia. Por ejemplo, con algunos de los niños inmigrantes. Hay familias, por ejemplo, en mi país, que seguramente acá también debe pasar, por ahí desde otros lugares, pero niños que vienen por ahí de países o de grupos sociales en los que se habla muy poco, como grupo social. Esos niños hablan más tarde, no es que tengan ninguna problemática, ¿se entiende? Psicopatológica. Hablan más tarde y se conectan de manera diferente. O inmigrantes que se sienten de alguna manera como extraños en ese lugar. Bueno, posiblemente esos niños también estén como más encerrados y más a la defensiva y más en una situación de endogamia. Bueno, todo eso no lo van a evaluar con un protocolo. El que una mamá esté absolutamente pegada al hijo y no lo deje ni respirar, ni que hable, ni que ande por el mundo, tampoco lo van a evaluar con un protocolo. Y la otra cosa en realidad que también le causa terror a mucha gente, sobre todo todos los que trabajan en hospitales, lo que están diciendo es, ¿qué van a hacer? ¿Les van a decir a las madres de los niños y a los padres de los niños,
todos estos niños son autistas. Ahora, no tenemos un servicio de salud que pueda albergar a todos. Digamos, porque en realidad habría que, ya que piensan diagnosticar a tantos, primero, ¿se entiende? Tendrían que cambiar la cosa, porque en realidad si uno le plantea a la gente que el chico tiene una problemática gravísima y después no tiene los recursos para atenderlo, en realidad le complicó la vida a ese niño y a esa familia sin hacer nada. O sea que en realidad, si uno quisiera modificar las cosas, lo que tendría que hacer sería, además de ampliar los servicios de salud y todo eso en todo el mundo, pero por lo menos en los países que yo conozco, pero más allá de eso, tomar medidas de prevención a nivel social. Entonces sí, digamos, pensar medidas de prevención como para que los niños tengan espacios, como para que se mejoren los vínculos dentro de las familias, ese tipo de cosas. Si uno quiere, si uno piensa que los niños se están autistizando, pero digamos, no hacer esto de un screening que en definitiva para lo que sirve es para hacer investigación para los que la hacen, digamos. Es más una cosa económica que otra cosa, digamos, finalmente. Entonces, hay riesgos importantes. Bueno, vamos a pasar a ver cuáles son las intervenciones posibles con el niño mismo. Yo recién estuve hablando de cómo recibir a los padres y bueno, vamos a volver sobre cómo recibir al niño. El tratamiento psicoanalítico con estos niños, con todos los niños que plantean dificultades importantes, yo les decía, para mí puede haber tratamiento individual con el niño, vincular con el niño y con la madre, vincular con el niño y el padre. El trabajo psicoanalítico con los padres a mí me parece que es imprescindible. A veces se puede plantear terapia familiar con otro analista muchas veces, digamos, bueno, esto se ve. A veces se necesitan otros tratamientos complementarios como psicomotricidad, psicopedagogía, no 20 tratamientos. Yo creo que es terrible con un niño que no se puede conectar, ponerle 5 terapeutas, porque no se va a conectar con nadie. Es preferible que vaya más veces con uno, en todo caso, a veces con 2, porque armar equipo es bueno. Que haya más de uno muchas veces alivia, pero hay que ver con cada niño y además primero tiene que conectarse con alguno. Lo primero es posibilitar la conexión y después uno puede decir, bueno, además puede tener, además de seguir con este terapeuta, tener otra terapia, si eso es necesario. A veces sí se puede necesitar un acompañante terapéutico. Y acá voy a explicar 2 cosas. Por ejemplo, en esta situación de esta mamá que no lo soportaba este niño, que decía que era un psicótico, etc., durante un tiempo yo pedí, este niño venía 2 sesiones semanales y en un momento, que bueno, esa fue toda una historia porque en un momento dado la madre dijo que le iba a sacar el carnet de discapacidad. Y yo no quería que lo hiciera porque él iba a una escuela intermedia, son escuelas como que, son escuelas de recuperación, se llamaban, ahora tienen otro nombre, pero que no es ni la escuela especial estrictamente ni la escuela común, pero son escuelas de las cuales pasan a la escuela común. Y en ese momento veníamos hablando con la directora de la escuela que pasaba a escuela común. Y yo quería que terminase la primaria en escuela común para poder pasar a secundaria común, ¿se entiende? Porque además era un niño que aprendía a una velocidad increíble. O sea, no tenía realmente problemas de aprendizaje, sino de comportamiento, de conducta, etc. Entonces, y la madre en ese momento se le ocurre sacar el carnet de discapacidad. Entonces yo planteo que no, y la madre me dice que entonces no pueden seguir pagando 2 sesiones semanales. El padre duda, pero la madre sostiene esto. Entonces yo le digo que no me importa que
que si ella le saca el carnet de discapacidad vamos a retroceder muchísimo, porque además este niño lo va a pescar al vuelo, y que entonces, porque con el carnet de discapacidad el Estado paga. Bueno, era una cuestión económica. Entonces le digo que la hagamos fácil. Yo le cobro una sesión semanal y él viene 2 veces. Entonces el padre se queda así, y yo le digo que hagamos, lo hicimos durante 1 año. En realidad esa fue una apuesta mía, ¿se entiende? También fue una intervención, si quieren. Porque era una cosa que era más allá del dinero, era decirle, bueno, él necesita 2 sesiones, no las puede pagar, yo se las doy igual. Al año vino el padre, medio avergonzado, y me dijo, nosotros podemos pagar las 2 sesiones. Seguimos con las 2 sesiones y yo las pago. Pero, digamos, era como una apuesta muy fuerte, bueno, pero además de esas 2 sesiones, yo venía pensando que este niño con 2 sesiones eran poco, y estaba todas las tardes en la casa con la madre. Y no encontrábamos un lugar donde él iba a la mañana a la escuela, un lugar donde estuviese a la tarde. Entonces sugerí un acompañamiento terapéutico en la casa, que en realidad era una psicóloga muy joven, muy amorosa, que tenía formación en contar cuentos y en toda la cuestión muy lúdica, que fuese a jugar con él y a relatarle cuentos y hacer una cuestión así en la casa. Cosa de aliviar a la madre y aliviarlo al niño de este vínculo en el cual si no quedaba. Entonces ella iba otros 2 días por semana, con lo cual por lo menos algo estaba cubierto, y además, bueno, pedí que el padre interviniese mucho más en todo esto. Y la verdad es que funcionó bien. Hay veces en que en ese sentido uno tiene la impresión de que la intervención de otro puede ayudar un montón, sobre todo en este tipo de casos, en donde se necesita que haya un poco de aire entre ambos, digamos, o donde el vínculo termina siendo realmente muy mortífero. Otra cosa es el observador participante. Yo no lo he hecho esto. Esta es una idea de Genevieve Hag, que ella la usa mucho, que lo que ella arma es un equipo con un profesional, que lo que ella plantea puede ser psicólogo u otro profesional, pero lo que ella dice es que es importante que esa persona tenga mucho análisis personal, o sea, que esté muy analizada. ¿Por qué? Porque es alguien que va a la casa del niño con niños muy graves y muy pequeñitos, y lo que hace es como establecer un vínculo, o mejor dicho, más que digamos, facilitarle el vínculo a la madre con el niño. Entonces está presente mientras la madre está con el niño, y por ahí no interpreta nada, pero dice algo o realiza ciertas acciones como para facilitar allí ese vínculo. Y después se reúne con Genevieve, que atiende al niño solo. Ella atiende al niño por un lado y hace esta cuestión de un observador participante que va a la casa. Y después se reúne con ese observador o observadora y discuten, digamos, la cuestión, o algo que es cierto, digamos, esa persona que va o puede relatar lo que los padres no pueden relatar. Yo tengo la impresión de que eso es lo que yo veo en las sesiones vinculares. ¿Se entiende? Igual yo en las sesiones vinculares no interpreto el vínculo. No son vinculares en el sentido que uno dice de una interpretación del vínculo. Facilito el vínculo y en todo caso, cuestiones que pasan ahí las hablo después con los padres en la entrevista con los padres.
y además yo no es que me pongo en observadora en esas sesiones con la mamá o con el papá. Yo intervengo con el niño. Yo propongo juegos con el niño, yo estoy con el niño, yo le hablo al niño, digamos, yo me siento en el piso, por ahí podemos armar en algún momento cuestiones de a tres, cuando se puede. Si se empieza a dar un vínculo muy, digamos, como que el niño se pone a jugar con la mamá o con el papá, yo allí sí dejo que vayan jugando y estoy observando. Las cuestiones de ellos que ocurren ahí, se las digo en otro espacio. En realidad, porque la impresión que tengo es que lo que tengo que hacer es, por un lado, no inhibir a los padres en esa situación y además facilitarles el estar con ese hijo. Esto de que lo vayan mirando como un niño, que puedan, qué sé yo, una mamá que a mí me emocionó en un momento dado me dijo, dice, yo es la primera vez que siento placer en estar con mi hijo. Y me pareció hermoso, digamos, porque no había ahí una cuestión de yo no quiero, digamos, o él es un desastre, sino yo no puedo. Y bueno, y que ella pueda, se abría una puerta importante. Yo creo que en ese sentido, y que además lo que sí me pasa es que puedo ver allí cosas que los padres no pueden contar, porque esto yo lo hablé con Genevieve Hag por esto del observador participante. Hay cosas que los padres no cuentan, no porque las oculten, sino porque no las registran, que es distinto. ¿Se entiende? Y cuando uno los ve ahí en funcionamiento, uno registra aquello que ellos no pueden registrar. Entonces, hay que, por un lado, escucharlos a los padres como seres que sufren, ayudarlos a construir la historia, dar un espacio abierto para observar y escuchar al niño. Lo que le decía de las entrevistas. Bueno, hay una cuestión que, sobre todo con los niños que vienen armando una estructuración autista o que tienen rasgos, defensas, funcionamientos autistas, hay algo que es muy importante, que es significar sus actos. O sea, dar sentido a lo que le pasa. Cuando decimos cómo mirarlo, cómo ubicarlo, tiene que ver con esto de ese niño no es un ser extraño, no es, digamos, y no es un objeto, es una persona. Nosotros tenemos que ayudar a subjetivarlo. Y en ese sentido tenemos que tratar de mostrarle que lo que él hace para nosotros tiene un sentido. Podemos equivocarnos en el sentido cierto, digamos, pero vamos a intentar como otorgar cierto sentido a las cosas que a él le pasan y por otro lado cierto sentido que tenga que ver con reubicarlo a él como ser humano y como niño. Bueno, la cuestión de poder ubicar ciertas cosas como juego, otorgar sentido a las expresiones de ese niño. Y algo que es muy claro es lo de verbalizar los afectos. O sea, estos niños no verbalizan, no le ponen palabras a sus afectos. Y es importante que nosotros le vayamos diciendo muchas veces, uy, pero hoy parece que estás triste. Tampoco, yo creo que con los chicos es importante, con todos los niños, no hacer aseveraciones tipo certezas. Uno no le puede decir, estás triste, pero sí le puede decir, uy, me parece que estás triste. ¿Qué te andará pasando? Digamos,
uy, hoy, que viniste un poco enojado, a ver, pasó algo. Aunque el niño no hable, no importa. Justamente por ahí estas cosas son más importantes cuando el niño no habla. Le estamos prestando palabras a ver si él puede empezar a poner palabras a lo que le pasa. Cuestiones que si no irrumpen en él y al estar sin palabras, lo dejan totalmente desvalido. Entonces, la otra cosa importantísima es lo de armar juegos a partir de actos impulsivos. Esto es clave con todos los pacientes. Si nosotros podemos ayudarlo a que algo se organice de manera lúdica, piensen que el juego tiene que ver con la posibilidad de relatar de alguna manera lo traumático, pero además con un componente importante de placer. El primer juego, los primeros tipos de juego son de presencia-ausencia. Son los primeros modos en los cuales, digamos, y muchas veces con estos niñitos que no llegan a ser juego simbólico, porque ni los niños que se estructuran de modo autista hacen juego simbólico, ni los niños que se estructuran de modo psicótico hacen juego simbólico. Yo decía eso y me acordé, el niñito que yo les contaba, del lío de la mamá, cuando se aterraba frente a los muñecos. Me pasó con varios pacientes. Otro que después les voy a contar se aterraba con los espejos y los muñecos. Se aterraba con los muñecos, entonces en realidad, bien, era como si él les otorgase vida, porque tomaba un muñeco y lo tiraba así al piso, pero inmediatamente entraba en pánico y miraba al muñeco como si el muñeco le fuese a saltar encima a él, o sea, con una cosa retaliativa. Costó un montón hasta que... Y el primer juego simbólico que hizo, que fue paradojal, fue en el consultorio jugar a la heladería y a que vendía helados. Entonces yo iba a comprar helados. Ahora los helados los armó con maderas, con maderitas, de esas maderitas de colores que yo tengo para que armen construcciones. Entonces, el helado, la maderita roja era el helado de frutilla, la maderita amarilla el helado de banana. Bueno, todo así, verde, era el helado de menta. Digamos, en donde no se podía despegar, digamos, en esta cosa del color ya había un como sí ahí, porque la maderita era el helado, pero era una sustancia dura. ¿Se entiende? O sea, no había nada... Bueno, pero a partir de ahí pudimos ir introduciendo los muñecos, porque yo empecé a ir a comprar el helado, entonces primero yo sola, pero después llevaba un muñeco y decía que era mi hijo y que entonces le compraba un helado también a mí. Bueno, y ahí pudo ir armando él otra cosa. Pero fue... Y esto fue después de 2 años de tratamiento, no fue después de 2 meses. O sea, fue mucho tiempo en donde este niño que en ese momento, si un psiquiatra y un neurólogo le dijeron que era psicótico, hoy probablemente le hubiesen dicho que era Asperger, porque así como hacía eso podía armar rompecabezas de 1000 piezas, o sabía los números romanos a los 5 años y los entendía perfectamente. De cualquier manera, digamos, era un chico que pudo ir, tenía muchos elementos, digamos, tenía mucha potencialidad.
y pudo salir adelante. Pero a pesar de todo lo que tenía en contra, más que nada por el entorno. Pero, digamos, a partir de, o sea, esto de poder ir armando juegos, en general, por eso digo, antes de esto del juego simbólico, sí lo que pudimos armar con él y con muchos pacientes, y es una cuestión clave, es poder armar lo que uno podría decir, un bebé arma con el juego de la sabanita. Digo, la sabanita de taparse y destaparse, o sea, el juego de no está, está, y acá estoy, de distintas maneras, es como el primer juego en el cual se puede empezar a representar la ausencia del otro. O sea, implica ya una mediación y un tipo de representación diferente. Entonces, es un ejercicio privilegiado, si quieren, y estos niños no lo han adquirido, no manejan esto, que hacen todos los chicos de jugar después ya de más grandes a las escondidas no como las escondidas, como el juego de muchos chicos, sino de esconderse con uno y ver todo este tipo de cuestiones. Bueno, esto es algo que yo creo que es requete importante y clave, como que a veces es una de las cosas que uno tiene que introducir sutilmente, pero dar la posibilidad de esta cuestión de estoy, no estoy, o tomar algunas de las cosas que ellos hacen como para introducir esto. Me parece que hay algo allí que posibilita el acceso a lo simbólico. Uno tiene que, insisto, como ir abriendo posibilidades. Por otro lado, bueno, algo hablamos de historizar y construir, ahora lo tomamos más. Bueno, las intervenciones estructurantes tienen que ver entonces con posibilitar juego. Y el juego es abrir la puerta al pensamiento. Cuando uno piensa en mediaciones, hay que pensar en mediaciones que tengan que ver con lo lúdico, digamos, que tengan que ver con cuestiones de placer. También, y está ligado finalmente al pensamiento secundario, también esto de poner palabras como para ayudarlo también a ir él adquiriendo lenguaje a partir de que el otro le hable. Y también, a veces, y esto sobre todo con los niños que se están estructurando a un modo psicótico, es importante delimitar ciertas cuestiones como delimitar prohibiciones. Y algo que yo por lo menos pongo como, porque, a ver, yo no me la paso dando reglas en el consultorio, por supuesto, digamos, pero sí hay algunas cosas que marco como límite y como prohibición, que no pasa con, bueno, los niños autistas más bien hay como que despertarlos, pero con los niños que arman más cuestiones más ligadas a la psicosis, sí son niños que se pueden tirar encima de uno y tratar de morderlo, de pegarle o cosas por el estilo. Y allí yo sí planteo prohibiciones, que en realidad yo creo que tienen que ver con la prohibición del incesto, o sea, en el sentido de, por más que yo no sea la madre, digamos, pero paso a ser representante materna de alguna manera. Entonces, la prohibición es, a mí no me podés morder, a mí no me podés pegar. Yo puedo entender que te están pasando cosas, pero esto está absolutamente prohibido. Yo creo que esto muchas veces funciona también como organizador. O
sea, no es algo que uno tenga que hacer en general con los pacientes, porque en general no se dan esas situaciones con todos los pacientes. Pero hay muchos pacientes, los pacientes graves, o algunos de los pacientes graves, se dan este tipo de situaciones. Y yo creo que es muy importante, porque lo que he visto muchas veces con estos chicos es que, sobre todo las madres, quedan como a merced de estos nenes muy chiquitos que pueden golpearlas, que pueden morderlas, que parecería, digamos, que manejan el cuerpo. Yo además una de las cosas que les digo es mi cuerpo. También les digo, yo jamás en la vida, jamás te pegaría, jamás te, ¿cómo le dicen ustedes? Golpear, bueno, jamás te golpearía, jamás te haría daño, yo no te voy a morder, no te voy a golpear, porque tu cuerpo es tuyo. Este es mi cuerpo, este es tu cuerpo, que es además una manera de diferenciar cuerpos, cosa que a estos chicos se les confunde. No saben muy bien cuál es su cuerpo, cuál es el del otro, se fusionan con el otro, se pierden en relación al otro. ¿Se entiende? Entonces, digamos, plantear algunas cosas de manera muy tajante me parece que son fundamentales. Si no, yo creo que el hecho de que muchas veces las madres y a veces también los padres, pero queden como a merced del niño y de esta cuestión como que aparece como destructiva, no solo aumenta enormemente la ambivalencia materna, digamos, hace que las madres planteen mucho más que el niño es insoportable, sino que es enloquecedor para el niño. Que un niño librado absolutamente a sus propias pulsiones y que siente que puede hacer lo que quiere en el mundo, termina enloqueciendo. Entonces, que ciertas delimitaciones hay que poner y que hay veces en que el niño no las tiene internalizadas. Por eso digo, no es que sea algo que pasa con todos los pacientes, pues la mayoría de los pacientes, pero cuando son pacientes menos graves, bueno, tienen esto internalizado y ni le andan pegando a la madre, ni van a la escuela y le pegan a la maestra, ni le pegan a uno. Pero cuando esto ocurre, creo que es muy importante esto de poder decir, esto está prohibido, porque me parece que si no, lo que estamos favoreciendo es justamente este otro tipo de mecanismos que prevalece cuando falla la represión, que son la desestimación o forclusión, la desmentida, digamos, todos estos mecanismos que arrasan con posibilidades psíquicas. Entonces, con los chicos sí, que arman una estructuración autista o que tienen rasgos autistas, muchas veces las intervenciones pasan, yo les decía que hablábamos ayer de las estereotipias, de los juegos repetitivos, de la repetición de lo idéntico. Muchas veces lo que podemos pensar es que cómo cambiar algo de eso. Yo insisto en que el tema no es sacarle los juguetes con los cuales se engancha en una repetición, porque va a encontrar otros, y porque además no tendría ningún sentido eso. Si es eso lo que le está pasando ahí, me parece que sí lo que hay que hacer es ir introduciendo mínimas variaciones. O sea, creo que una de las cuestiones es ir ampliando el campo, que si un niño hace permanentemente lo mismo, uno puede ir, a ver, voy a dar un ejemplo. Yo hablé ayer de una niñita que la conocí de 8 años,
estuvo varios años en tratamiento, y que al principio, que era una nena autista, bueno, además de no hablar, no, era como que no registraba demasiado al otro. Con ella el primer contacto fue esto, yo les contaba ayer, de cómo establecer ciertos ritmos. De repente ella hacía así, y entonces yo le contestaba haciendo así, además de hablarle. Pero en un momento ella toma de la caja una bolsita de papeles de colores. Nosotros le decimos papel glacé, no sé cómo le dicen ustedes, son papeles de colores brillantes, cuadraditos. Todo lo que hace es esto: toma un papel y lo cambia de lugar. Entonces iba tomando la pilita de papeles, lo iba poniendo así, después de nuevo así, y así podía pasarse todo el tiempo. Bien de estos niños que no se sienten, digamos, que uno dice están, no están, porque todo esto muda. Entonces, en un momento, yo tomo uno de los papelitos. El papá de esta nena viajaba mucho y ella tenía mucho vínculo con el papá. Era la persona con la cual más vínculo tenía. Entonces tomo uno de los papelitos y hago así esto de, con el dedo le doy forma de avión. O sea, lo doblo a penitas y le digo, el avión sale, vuela, aterriza y vuelve donde está, y le doy el nombre de ella. Ella ahí me mira el papelito, y me empieza a dar ella papelitos a mí, como para que yo repita lo mismo. Bueno, repetimos lo mismo no sé cuántas veces, o sea, ya ahí yo me sentía repitiendo yo la misma escena todo el tiempo, digamos. Pero empecé a cambiársela muy de a poquito, o sea, de plantearle cosas tales como, bueno, digamos, y entonces empezar a decir, y el papá se va lejos, pero después vuelve, bueno, todo este tipo de cosas, así de a poquito, y después empezó a hacerlo ella. O sea, de a poco fuimos, por un lado, estableciendo una relación, y por otro lado yo intentaba ir ligando esto que ella traía con algo de la historia. Que puse yo la historia del papá, es cierto. ¿Se entiende? No la trajo ella. Yo me daba cuenta de que ella se ponía mal cada vez que el papá viajaba. De esto yo me daba cuenta, de que estaba como más triste, de que algo le pasaba. Por otro lado, era obvio que el papá tenía un vínculo con ella así de amor absoluto y de plantear cuando llegaba, si yo cuando la venía a buscar él, cuando él estaba, entonces me decía mi princesa y la persona que yo más amo en el mundo y que yo qué sé cuánto, con lo cual, bueno, algo ahí le faltaba, evidentemente, por más que la nena no hiciera demasiada reacción a todo eso, pero bueno, algo pasaba ahí, entonces yo tomé esto, y también como para hablar de alguien que no estaba y de hacerlo presente de alguna manera. Eso es lo que digo de ir cambiando. De a poco tengo un paciente ahora que pasó de la cosa de mirar las ruedas de los autos, ahora juega con los autos. Juega como mínimamente, o sea, empezó poniendo, como muchos chicos hacen, los autos en fila. Y quedan en eso.
Este empezó poniendo los autos en fila, pero después los empezó a hacer circular un poco. Y en un momento dado yo me siento cerca de él en el piso, y yo también empiezo a tomar autos y empiezo yo también a hacerlo circular y le hablo de los autos y de ir y volver y de que bueno. Pero entonces me empezó a pasar algún auto y cuando me lo empezó a pasar a mí, yo empecé a hacerlo circular, pero además por atrás mío. Cosa de que estando uno enfrente del otro, hubo un momento en que el auto se perdía y después aparecía. Como para introducir esto de está, no está, a partir de esto de los autos, que es algo que a él sí le llama la atención y que es algo que él puede seguir. Este es un niño más pequeñito. Y a partir de allí ir armando secuencias en donde algo pudiera ir pasando. Con este niño también fue interesante porque empezó a hacer algo del orden de un juego más simbólico. A él, como lo veo con la mamá dentro del consultorio, la mamá ahí se emocionó porque registra esas cosas, porque en un momento dado tomó animalitos que primero los ponía nada más que y los hacía circular, y en un momento dado yo en realidad facilité de alguna manera, le puse como jarritos, pero sin nada, digamos, como si fueran tacitas o platitos. Los puse ahí disponibles, en realidad. Y él tomó uno y empezó a hacer que los animalitos comían. Lo cual la mamá se emocionó totalmente, yo también, en realidad estábamos muy contentas, porque ahí ya lo que aparece, ¿se entiende? Es algo del orden del como sí. Era claro que él podía hacer comer, bueno, todo este tipo de cosas, a partir de allí también. Bueno, acá esta mamá que ya pescó un montón de cosas, a partir de allí ella le seguía proponiendo posibilidades lúdicas, como ampliando esto de ir complejizando lo que el chico trae. E insisto, con estos nenes me parece que a veces, aun cuando uno tiene que tener cuidado de no incluir demasiadas cosas propias y de no acelerarse y no avanzar más allá, creo que sí uno tiene que como posibilitar, digamos, complejización, juego, que algo diferente se vaya armando. También una cosa que es importante y que también lo traen varios autores y a mí también me ha resultado, es que cuando se da la situación, poder, por la cuestión del espacio y del tiempo que hablábamos ayer, poder no solo marcar la cuestión del tiempo, nos vamos a ver tal día y tal día. Este chiquito que empezó a hacer esto tiene clarísimo que él viene martes y jueves. Y la madre dice que cuando se despierta el jueves y el martes, él dice, hoy vamos de Beatriz. Entonces, digamos, que puedan ver el tiempo, pero además en el espacio, el tema del propio cuerpo y el tema de el atrás y adelante, que hay un espacio que lo rodea a uno. Esto también es algo a construir, que por ahí también en esto de ponerse cosas atrás, de que aparezcan, de, digamos, no enseñarle, no sé si se entiende, a ver, pero sí tomarlo como elementos y nombrarlo. No es una cuestión educativa, es una cuestión de ir organizándolo, ayudando a que haya una estructuración, ayudando a que reconozca el propio cuerpo, ayudando a que, a ver,
En algún caso, con chicos que, bueno, está bien, ellos lo facilitaban, pero por ahí me ha pasado de poner hojas enormes en el piso y que el chico se acostara y dibujarlo, digamos, como la figura, o sí mucho dibujar figuras humanas, digamos, en el pizarrón o en una hoja. La cuestión de que puedan aprender esto de la imagen como armada, esto del espejo, si quieren, que si no, no lo pueden hacer, que no lo han armado solos. Hay una falla, fíjense, ya ahí en un estadio tan temprano de la constitución psíquica, como es el armado de ese primer yo. Digamos, en estos chiquitos, en todos los chiquitos en los cuales el armado psíquico es en la línea del autismo, son chicos que han fallado en la constitución del yo de placer. O sea, en el primer yo, en el yo que se arma vía identificación con el otro y por organización de las diferentes zonas del cuerpo. Entonces, hay cuestiones muy básicas que uno tiene que posibilitar allí. Y que las puede posibilitar de diferentes maneras. Que sirve la voz, que sirve el nombre, que sirve nombrarlo, que sirve hablarle en un tono cálido y, digamos, y envolvente, pero que también a veces esta cuestión o el tema de los espejos, lo que pasa es que, yo insisto, he tenido pacientes que han tirado como a romper el espejo, digamos, pero si no, yo uno de los espejos que tengo es esos de lata, de esos redondos de lata de bebés, eso lo uso, digamos, está ahí disponible en realidad para los chicos, es algo que puede ayudar.